¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a la clase de Historia del Perú. ¿Cómo están? Están poco a poco uniéndose a la clase y estamos con el profesor Mendoza. Les voy a pedir que por favor me escriban por el chat su saludo de asistencia: Nayeli Alvarado, Andrea Chaquere, ¿quién más está? Cristina, que siempre está presente muy puntual, Jean-Pierre Mosonbit, Nadine Rosales, Noemí Cruz. Hola Nadine. Saulo, bueno, Saulo ya nos había saludado desde el inicio, nos había compartido cómo se siente. Solimar, buenos días, qué bueno que ya te puedas conectar. Daniel López, Israel, que también es muy puntual, Luz Merli, Mata, ya puedes escribir por el chat. Buenos días a todos. Hola, ¿cómo estás, Yara? Poco a poco nos vamos uniendo. Hola, Noemí, ¿cómo estás? Buenos días, profesor Mendoza. ¿Ya puede compartir su pantalla? ¿Nos escucha? Ya estoy por acá. Hola, ¿cómo estás, Katy? Hola, muchachos, muy buenos días. Bueno, mi nombre es Francisco Mendoza. Vamos a tener el curso de Historia del Perú conmigo en este horario, en este segundo bloque para ustedes. Y esta semana lo que vamos a terminar trabajando es el tema del poblamiento americano, ¿ya? Que si bien es un tema introductorio, en realidad no tan introductorio lo es. ¿Por qué? Porque ya es un tema que ha venido como pregunta de examen de admisión. Así que hay que tomarlo ya como un tema de avance, ya de avance en general, para terminar teniendo precisamente el bloque de temas que vamos a ir trabajando de manera progresiva. Así que, a ver, hay que estar muy atento a la clase. Espero que Katey me diga cuándo podemos comenzar ya con la explicación, si se van a ir uniendo más chicos. Espero tu visto bueno, Katey. 2 minutos para que podamos esperar a algunos compañeros y luego Perfecto, perfecto. empezamos. Perfecto. Hola Jennifer, ¿cómo estás? Buenas tardes, me dicen, no, buenos días. ¿Ya? Estamos un poco con el horario cambiado por estar durmiendo. No, que no tienes por qué pedir disculpas. Me emocionaste, te emocionaste. Buenos días, Wilder, ¿cómo estás? Bueno, muchachos, a ver, vayan diciéndome en el chat cuáles son sus expectativas con el curso, ¿ya? Supongo que chicos que tienen algo de experiencia, tal vez vienes de un colegio preuniversitario, o has estado antes ya en una academia, o has estado teniendo ya clases anteriormente acá, como nosotros en Mega, y por lo tanto lo que buscas es reforzar tus conocimientos, o estás desde cero. Yo voy a hacer la clase pensando en que todos están desde abajo, ¿ya? O sea, no voy a ir, o sea, no es que la clase va a terminar siendo un nivel aburrido y monce, ¿ya? La idea es que vayamos, si ya tienes conocimientos, afianzándolos y profundizándolos. Pero si no los tienes, si no los tienes, lo que vamos a terminar haciendo es ir avanzando paso a paso para que puedas tener bien consolidados los temas y podamos garantizar la información que necesitas para el examen de admisión. Así que yo siempre menciono esto, y algunos que tal vez han estado ayer en un seminario que se hizo en la tarde, hay que tomar muy en cuenta algo, muy en cuenta algo. La preparación y el ingreso a la universidad es 30% de los profesores y 70% de ustedes. Nosotros los profesores que estamos aquí en MEGA somos profesores de experiencia. Yo he trabajado hace varios años con varios profes acá en otras instituciones. Conozco su trayectoria, ¿ya? Yo también tengo la mía, ya tengo casi 20 años enseñando, ya con algunos libros publicados. Así que hay que ayudarnos con eso. Nosotros damos la información, intentamos que la clase sea amena, ya, para que termine siendo favorable para ustedes, pero ustedes tienen que no solamente estar muy atentos en el momento de la clase, ya, o sea, no estén viendo internet, no estén escuchando música, no estés jugando. Momento de clase, a tomar atención. Y luego de eso, ya tienes que terminar teniendo tu tiempo para practicar y repasar.
practicar y repasar los cursos de matemáticas, los cursos de letras. Por ahí justo su compañera Solimar está diciendo, profe, me encantan las letras. Bacán. Entonces el curso de Historia del Perú, Historia Universal, Geografía, Literatura, vas a estar pero emocionada durante las clases. Pero recuerda que el examen de admisión no te va a preguntar solo lo que tú sabes o solo lo que tú quieres. También te preguntan otros cursos odiosos como química, como física, como álgebra, ¿ya? Etcétera. Entonces, esos cursos, los que menos les gustan son los que más tienen que estudiar. Porque los cursos que le gustan, lo van a terminar aprendiendo rápido. Los cursos que no les gustan son los que más tienen que estudiar porque ahí está la diferencia en el momento del examen de admisión. Así que hay que estudiar todo y de buena manera, ¿ya? ¿Es bueno ser datero? No, ¿ya? Depende. San Marcos no pregunta, ¿ya? Muchos temas de datos, ¿ya? Para comenzar, San Marcos no pregunta fechas, ¿ya? Que es una cuestión básica. Solamente hay 3 preguntas de examen de admisión en los últimos 20 años, ¿ya? Que han terminado haciendo preguntas de datos. Y te lo digo así de memoria. La rebelión de 1536 contra la invasión española fue dirigida por... La respuesta es Manco Inca. Entonces tenías que saber eso más o menos. La otra pregunta es, durante la República Aristocrática el Partido Civil terminó dirigiendo el gobierno entre 1899 y 1919, salvo por un periodo entre 1912 y 14 que fue gobernado por, o sea, tenías que saber quién gobernó en esa época, que es Guillermo Billinghurst, ¿ya? Y por otro lado, luego, al siguiente examen, después de eso terminaron preguntando quién fue el presidente que dio el Reglamento General de Huelgas del año 1913, ¿ya? 13. Entonces, si ya te habían preguntado en el examen anterior quién gobernó entre el 12 y el 14, ¿ya? Que es Billinghurst, tú tenías que saber que en el 13 terminó gobernando ese mismo presidente, ¿ya? A ver. Profesor, ya hemos esperado unos minutos considerables. Creo que Ya. podríamos iniciar la clase. Perfecto, Katy. Un ratito que me llegó una información de acá. Ya, perfecto. Entonces, ante eso, como está preguntando por acá Solimar, ¿es datera la vía? Por supuesto, mucho más datera que San Marcos, ¿ya? Pero vamos a buscar precisamente que la información nos dé para todo, para poder postular a San Marcos, a la Villa, al Callao, ¿ya? Al Callao. Les vamos a dar información de todo ese tipo, ¿sí? Comencemos entonces con el tema de hoy. ¿Ya? El tema de hoy, que he sugerido precisamente como tema introductorio, pero que a la vez termina siendo tema de avance, tema de pregunta de examen de admisión, es el tema del poblamiento americano. Entonces vamos a comenzar con una pregunta básica, ¿ya? Que tal vez ya la hayan hecho en Historia Universal en estos días. ¿Cuándo comienza la historia? ¿Ya? ¿Cuándo comienza la historia? A ver, quisiera ver algunas respuestas suyas en el chat. ¿Cuándo comienza la historia? ¿Desde cuándo hablamos de que existe la historia? A ver, láncense, sin miedo. Dice, acá hay una respuesta. A ver si alguien más me la responde. Si me la responden en privado o en público, no hay problema. ¿Ya? Ahí me están dando otra respuesta. Ya, me ha escrito Nadine, me ha escrito Daniel. ¿Alguien más que quiera responder? ¿Desde cuándo comienza la historia? ¿Ya? ¿Ya? Cristina me está poniendo otra respuesta en público, dice la evolución del hombre. Entonces comencemos por una cuestión básica. ¿Ya? ¿Qué es la historia? ¿Ya? ¿Qué es la historia? La historia termina siendo una ciencia social, ¿ya? Comenzando por eso. La matemática es una ciencia, pues es una ciencia exacta. 2 más 2 es 4. ¿Ya? La química también es una ciencia exacta. Es decir, yo voy a terminar mezclando dos elementos, ¿ya? Con una cantidad determinada, y si los mezclo me va a terminar dando un compuesto determinado. Siempre la misma mezcla de elementos me va a dar el mismo resultado. La diferencia es que la historia es una ciencia social. Nosotros trabajamos no con elementos químicos o con números, terminamos trabajando con grupos humanos. Y los grupos humanos no siempre responden de la misma manera ante estímulos semejantes. De tal manera que la ciencia como tal tiene que tener algo llamado capacidad de predictibilidad. Es decir, que yo pueda terminar diciendo, tras A y B, sigue C. ¿Ya? Sigue C.
En el caso de las ciencias sociales, como la antropología, la economía, el derecho, la historia, la sociología, etcétera, no podemos tener ese grado de certeza de afirmación porque los grupos humanos van a responder ante diferentes estímulos, ¿ya? Y en diferentes contextos. Entonces, si la historia es una ciencia social que termina estudiando a la sociedad, a los grupos humanos en el desarrollo del tiempo, entonces la historia va a comenzar, ¿ya? La historia va a comenzar desde que aparecen los grupos humanos, ¿ya? Lo que pasa es que por interno me han respondido dos personas que la historia comienza, ya la historia comienza cuando empieza la escritura. Y no es una mala respuesta, pero no es la más adecuada. ¿Por qué? Lo que pasa es que hay un personaje ya llamado Cristóbal Keller, ¿ya? Celarius, y Keller va a terminar haciendo una diferencia, ¿ya? Entre prehistoria e historia, ¿ya? Prehistoria e historia. Él va a terminar diciendo, aquellas sociedades que no tenían escritura y no dejaron documentación de cómo se organizaban eran sociedades prehistóricas, porque al no tener documentos, yo, historiador, no los puedo investigar. En cambio, yo sí puedo investigar a las sociedades que hayan dejado documentación en su gobierno. A esas se le llama sociedades históricas, porque van a poder ser estudiadas a través de la documentación. Pero la historia como tal comienza, repito, desde que nacen los grupos, los primeros grupos humanos, ¿ya? No se olviden de eso. Entonces, ahí me están respondiendo por el chat. Y dice, profe, ¿el sedentarismo? No, antes los humanos eran nómadas y habían grupos humanos. Esa visión de Keller es egocentrista, sí, pero la prehistoria también es parte de la historia, porque la historia estudia los grupos humanos en el desarrollo del tiempo, ¿ya? Entonces, vamos a ver el por qué. Vamos con una segunda pregunta, ¿ya? Vamos con una segunda pregunta. Si la historia estudia a los grupos humanos en el desarrollo del tiempo, la pregunta es, ¿qué es ser humano? ¿Qué define al humano como tal? ¿Ya? A ver, respóndame. ¿Qué es ser humano? ¿Qué define al humano como tal? Que somos nosotros, que no tienen otros seres. ¿Ya? A ver, ahí están llegando las respuestas. ¿Ya? Ahí están llegando las respuestas. Ya, ahí me están poniendo una, ya, dos. Daniel López me dice razonamos, inteligencia, ser racional, tenemos el uso de la razón, perfecto, ya, perfecto. Pregunta, ¿quiénes son los primeros seres humanos? Te estoy haciendo preguntas entre filosofía e historia universal. ¿Quiénes son los primeros seres humanos? Su respuesta está correcta, todos han dicho razón, 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 seres racionales, perfecto, todo eso está bien. ¿Quiénes son los primeros seres humanos? Ya, ya me han dado una respuesta. Quiero más. Ya me están dando tres respuestas. Cristina está diciendo el Sapiens. Ya, me lo pone así con duda. A ver, vamos a tres respuestas. ¿Alguien más? Ya, lo dejaron ahí. Entonces, miren, ustedes me están afirmando, y le estoy diciendo que está bien, ya que está bien, que un ser, ya, o que los seres humanos se caracterizan por ser racionales. Pero tomen en cuenta, ya tomen en cuenta que en la llamada prehistoria, ya en la llamada prehistoria, no hay documentos para poder saber o para poder demostrar la racionalidad de los seres humanos. ¿Cómo podemos saber o cómo podemos demostrar que eran racionales? Y la respuesta es esta, porque nos van a terminar dejando fuentes, nos van a terminar dejando pruebas de su racionalidad. ¿Y cuáles terminan siendo las pruebas más antiguas de su racionalidad? La respuesta es la producción de herramientas. Cuando el hombre agarraba una piedra, ya agarraba una piedra y la comenzaba a golpear, ya para tallarla y darle una forma de herramienta, el hombre sabía lo que estaba haciendo. Está haciendo un trabajo consciente, un trabajo racional. Yo golpear piedra, yo sacar filo, yo terminar matando animal con esto, yo comer uno a uno, ¿ya? El hombre sabe lo que está haciendo. Eso termina siendo la prueba de su racionalidad. Entonces, los primeros que producen herramientas, ya herramientas, son la muestra más antigua de la racionalidad del ser humano. Y las herramientas más antiguas, como le está respondiendo por ahí Saulo, como le está respondiendo Daniel, terminan siendo los llamados Homo habilis. Entonces, la historia comienza desde que nacen los primeros grupos humanos. Y los primeros grupos humanos son los Homo habilis. Por ahí me están respondiendo, profe, el Anamensis, profe, el Australopithecus. No, ellos no son humanos, ellos son homínidos. Ellos están desarrollando características físicas como andar en las extremidades inferiores, ¿ya? Pero ellos todavía, ¿qué es lo que hacían?
terminaban siendo carroñeros, por ejemplo, terminaban matando animales que encontraban muertos en la naturaleza, pero ellos todavía no producen herramientas. La diferencia entre un homínido y un homo es la producción de herramientas, y los primeros productos de herramientas son, como están diciendo muy bien, los Homo habilis. Entonces, desde que nace la humanidad, Homo habilis, hasta la actualidad, hablamos de la historia. Desde ahí comienza la historia, ¿ya? Pero por una cuestión de investigación se diferencia entre los que no tienen escritura, prehistoria, y los que sí dejaron escritura, historia. La historia comienza desde acá, desde que nacen los Homo habilis, ¿ya? Profe, creo que no te has ubicado bien. Creo que la clase dice Historia del Perú y tú estás hablando de Historia Universal. Bueno, es que yo sé de Historia Universal también, pero no es por ese tema que estoy entrando, sino que si la historia del mundo comienza cuando nacen los primeros grupos humanos, la historia del Perú comienza cuando los primeros grupos humanos terminan llegando al Perú. Y la pregunta es, ¿cuándo llegaron? Y la otra pregunta es, ¿cuándo llegaron? ¿Ya? ¿Cuándo llegaron y cómo llegaron? Y es ahí donde entra precisamente el tema que yo le estoy poniendo como tema de avance, el poblamiento americano. ¿Ya? El poblamiento americano. ¿Por qué? Te explico. Sigo con Historia Universal un poco. ¿Han escuchado de Charles Darwin? ¿Ah? ¿Han escuchado de Charles Darwin? ¿Conocen de Darwin? ¿Ya? A ver, ahí me están respondiendo ya. ¿Ya? A ver, Nadine me dice, sí. Daniel López me habla del Paleolítico Superior con Darwin. ¿Ya? Israel me dice, sí. Ya, muy bien. A ver, Solimar me dice que sí. Nadine me habla de la selección natural. Saulo de la selección natural. Perfecto. ¿Ya? Entonces, vamos a ver la selección natural. Justo ahí quería llegar. Darwin, ya Darwin, es un hijo de una familia inglesa de clase media alta que estudiaba varias carreras y nunca las terminaba. ¿Ya? Estudió varias cosas y al final no le gustaba ninguna carrera y como su familia era de plata le dejaban hacer lo que quisiera. Hasta que le comenzó a interesar la botánica, la zoología y como sus padres se dieron cuenta de que ahí sí estaba estudiando en serio, le terminaron financiando un viaje en un barco de la Marina de Guerra inglesa para que vaya a hacer investigaciones a otras partes del mundo. Ese barco se llama el HC Beagle, ¿ya? Y con esa embarcación, Darwin va a terminar viajando por Europa, África, Asia, Oceanía y América. En América, ya llega a una isla llamada Galápagos, en el Ecuador, y termina encontrando unos animales que le causan rareza. ¿Cuáles son esos animales? Tortugas e iguanas, ¿ya? Profesor, ¿que tortugas e iguanas no hay en otra parte del mundo? Por supuesto que hay. La diferencia es que en Galápagos no habían tortugas, habían tortugones. Y no habían iguanas, habían iguanones, ¿ya? Muy grandes, gigantismo, ¿ya? Gigantismo. Y él terminaba diciendo, ¿por qué acá los animales son tan grandes y no en otra parte del mundo? Respuesta, él decía, este es el planeta Tierra. Ya, vamos a ver por acá, se puede utilizar la pluma, ¿ya? Este es el planeta Tierra. Y vayan viendo lo que les estoy planteando por acá, ¿ya? Para poder ver otros temas más adelante. El planeta Tierra tiene polo norte, ártico, polo sur, antártico. Y acá en el medio tiene algo llamado línea ecuatorial. Entonces él va a decir, cuando se han producido grandes cambios climáticos en el mundo, ¿qué es lo que pasa? Cuando se han producido grandes cambios climáticos, por ejemplo, las grandes eras del hielo, lo que va a terminar pasando es que el hielo de los polos avanza hacia los trópicos. Cáncer, ¿ya? Cáncer y Capricornio. ¿Ya? Así se llaman los trópicos. Entonces, el hielo aumenta, pero avanza solamente hacia los trópicos. Entonces, estas zonas del norte y del sur han terminado sufriendo variaciones de clima muy fuertes. En algún momento mucho frío, y en otros periodos las temperaturas ya no eran tan bajas y había más calor y los hielos se iban derritiendo. Esos cambios en la temperatura afectaban el medio ambiente y los animales, por lo tanto, se han tenido que ir adaptando a esas condiciones, pasando de animales muy grandes a animales cada vez más pequeños. En cambio, en la zona ecuatorial, el clima ha sido relativamente el mismo. Y por lo tanto, no ha debido sufrir grandes variaciones los seres vivos que habitaban esta región. Por eso es que en el norte o en el sur, los animales se han ido achicando, adaptándose a las nuevas condiciones de vida, mientras que en la zona ecuatorial vamos a terminar encontrando animales muy grandes todavía. Su respuesta, él está lanzando hipótesis, está lanzando propuestas. Pero hay un animal que le causa mucha, pero mucha atención, y ese animal son los pinzones. Los pinzones son unas aves, son unas aves que tienen 14 especies diferentes, ¿ya? Todas tienen un pico diferente,
Unos tienen un pico más pequeño y ligero, ¿ya? Que sirve para comer hojitas. Otros tienen un pico más largo, que sirven para poder romper la corteza del árbol y sacar termitas. Otros tienen un pico como de un loro, que sirven para poder moler granos, y así por el estilo. Cuando Darwin ve estos animales, dicen, qué raro, ya, qué raro. Esa es la primera característica de la ciencia, tener la capacidad de sorprenderse y terminar buscando una respuesta. Cuando él ve que tienen picos diferentes, dice, ¿para qué sirve el pico? Para comer. Tienen picos diferentes porque comen cosas diferentes. Entonces Darwin dijo, acá, ya tengo la respuesta. Pero la pregunta nueva que surge en Darwin es, ¿y siempre habrán tenido picos diferentes? ¿Ya? Y la respuesta de Darwin fue no, ya no. Darwin va a utilizar, ¿ya?, las teorías de un sacerdote alemán llamado Thomas Malthus, ¿ya?, las teorías malthusianas del crecimiento poblacional. Y Darwin va a decir, si nosotros retrocediéramos cientos o miles de años en el pasado, ¿ya?, cientos o miles o cientos de años en el pasado, ¿qué encontraríamos? De que no hay 14 especies de pinzones diferentes, sino que al principio, hace mucho tiempo atrás, había un solo tipo de pinzón. Este pinzón de pico pequeñito, ¿ya?, y ligero y frágil, ¿ya? ¿Qué pasó? Darwin ahí comienza con su hipótesis. ¿Qué pudo haber pasado? Darwin va a decir, bueno, al principio habían 5.000 árboles con este tipo de hojitas que comen ese tipo de aves. Bueno, los pinzones se levantaban en la mañana, ya volaban, comían, veían a la pinzona, le hacían pinzoncitos, ya, y se reproducían. Y es ahí donde viene la ley de la selección natural, ya. ¿Qué dice la ley de la selección natural que ustedes han respondido hace un rato? La ley de la selección natural dice, solo las especies más aptas sobreviven y se reproducen. Para Darwin, ¿qué cosa es la especie más apta? Más apto significa mejor adaptado a su medio ambiente. Mejor adaptado a su medio ambiente. ¿Y qué pasó? Bueno, repito, Pinzón comía, veía a la pinzona, se la comía también, le hacía pinzoncitos, y por lo tanto comenzaba la teoría del crecimiento poblacional. Ya no eran 2 pinzones, ahora eran 10 pinzones. Pero ya no van a ser 10, ahora van a ser 100, ya no van a ser 100, van a ser 1000, ya no van a ser 1000, van a ser 1.000.000. ¿Por qué? Porque la teoría dice de que los seres vivos crecen en progresión geométrica, de manera acelerada, se van multiplicando. Mientras que los alimentos no crecen a la misma velocidad, sino que crecen en progresión aritmética, se van sumando. Va a llegar un momento, dice Darwin, en que la cantidad de aves es mucho mayor que la cantidad de alimentos, ¿ya?, que se tiene. Y por lo tanto, este excedente de aves, ¿qué va a tener que hacer? No va a haber una guerra civil de pinzones por el árbol, ¿no? Se pintan acá para poder pelearse, ¿no? Los pinzones que no tienen cómo comer, lo que van a hacer es migrar. Van a viajar hacia otro lugar, van a volar, buscando precisamente este mismo lugar, con este mismo tipo de árboles, este tipo de hojas para comer y sobrevivir. Mala suerte, va a decir Darwin, pero eso no se encuentra en otro lugar. Han viajado 1, 2, 3, 4, 5 días y no encuentran nada. Tienen que comer ahora o se mueren. ¿Qué cosa encuentran en un lugar donde solamente hay árboles con troncos secos sin hojas? Pero en ese tronco seco hay termitas, ¿ya?, pequeños insectos que están comiéndose la madera. Entonces, para sobrevivir, tengo que comer esos insectos. Pero si no estaban acostumbrados, pregunta, ¿tú estás acostumbrado a comer rata, por ejemplo, pericote? ¿Ya? Si tuvieras que sobrevivir, ¿podrías comer rata o pericote? ¿Qué me dicen ustedes? Imagínense que la crisis económica, producto de la pandemia y de una próxima guerra, pues la situación económica es horrorizante. Pregunto, ¿ustedes comerían rata o pericote para poder sobrevivir? A ver, te quiero ver. Ya, te quiero ver. Ya, su compañera dice sería caníbal. Ya, Israel se comería a otros hombres. Ya, ten cuidado, a otros seres humanos. Ya. No, dice Nadine, sería muy difícil, ¿ya? Entonces la respuesta es bien simple. O comes o te mueres, ¿ya? Eso es selección natural. O lo haces o te mueres. Entonces, estos pinzones que va a terminar mencionando Darwin, ¿qué es lo que van a hacer? Van a tener que agarrar, ¿ya?, van a tener que agarrar la corteza de los árboles y picarla. Pero su pico terminaba sirviendo para poder comer hojitas y ahora tiene que romper madera. ¿Qué va a pasar con muchos de estos pinzones? De los 20 pinzones que llegaron acá, ellos van a intentar romper la corteza del árbol. Lo que va a pasar es que se le va a romper el pico. Si no tienen el pico, no comen, no respiran y se mueren. De los 20 pinzones se habrán muerto 14. Y los otros 6 que quedaron con vida tienen el pico rajado, un poco partido, adolorido, pero lograron comer y lograron sobrevivir. Y si logran sobrevivir, ¿qué dice la teoría de Darwin? Ya, solo las especies más aptas, ya,
sobreviven y se reproducen. Si sobreviven, te reproduces. Entonces Darwin va a mencionar en ese momento. Y en ese momento es como si hubiese una suerte de alerta roja ya dentro del cuerpo. Y en esa alerta roja van a decir, si mis hijos salen igual a mí, se van a morir. Entonces es ahí donde Darwin habla de algo llamado con el nombre de la herencia biológica. Darwin va a decir, los padres van a terminar repartiendo entre sus hijos una suerte de cartas, ¿ya? A ver quién tiene la carta premiada para poder sobrevivir. Es decir, los hijos ya no van a terminar saliendo igual que el padre. Si estos pinzones tienen 10 crías, ya vamos a poner 4 nacen con el pico pequeño y frágil como el de su padre, y al intentar romper la corteza del árbol se van a morir. Otros van a terminar teniendo el pico del mismo tamaño, pero más durito. Otros van a tener el pico un poco más alargado. Otro va a tener el pico como el de un loro. El que tiene el pico como de un loro tiene un pico fuerte, pero no sirve para poder sacar la termita porque necesita un pico largo. Este tipo de pico no sirve en este medio ambiente y también se va a morir. Así que solamente algunos sobrevivirán, podrán comer y sobrevivir. Y si sobreviven, se van reproduciendo. Los hijos de estos, algunos van a tener mejores capacidades, van a terminar teniendo mutaciones. ¿Qué son las mutaciones? Son los cambios físicos o biológicos que va a terminar sufriendo el cuerpo para ir adaptándose a un medio ambiente. Así que van a haber algunas mutaciones buenas para este medio ambiente y algunas que no lo son. Los que no la tienen, se mueren. Así, poco a poco, producto de una suma de mutaciones, nace una nueva especie. Adaptada a ese medio ambiente, a ese tipo de alimento, a esta forma de conseguir alimentos, y así va produciéndose la evolución. Bacán, esa es la teoría de la selección natural. Darwin dio una ley. ¿Qué significa una ley? ¿Ya? Una ley es esto, por ejemplo. ¿Ya? Mira este lapicero. ¿Qué pasó? ¿Ya? Con el lapicero. Se cayó. ¿Ya? ¿Por qué se cae este lapicero? ¿Por qué se cae? Sigo haciendo bulla. ¿Por qué se cae el lapicero? Ahí está, me están dando las respuestas. Me están teniendo gravedad, gravedad, ley de la gravedad. Ley. Es una ley. Si yo suelto este lapicero en Lima, en Londres, ya, o en Shanghái, el lapicero va a ir al suelo por una fuerza de la gravedad. La ley termina siendo una ley universal. Pasa en todos lados bajo las mismas condiciones. Pero Darwin está planteando ahora dos leyes. Una es la ley de la selección natural y otra, la estaban planteando arriba, es la ley del ancestro común. ¿Ya? Estos pinzones no eran 14 al principio, había uno. Simplemente que cuando fueron adaptándose a otros medios ambientes, fueron generando mutaciones y un tipo de especie adaptada a este medio ambiente natural. La ley de la selección natural dice, de estos 14 tienen un tatarabuelo que les heredó características comunes, pero son algo diferentes por la adaptación a un medio ambiente diferente también. Eso es Darwin. Ya, ese es Darwin. Ahora, Darwin dijo eso y luego lo aplaude en la comunidad científica. Su libro, ¿ya? La evolución de las especies por medio de la selección natural, se vende más que Harry Potter. ¿Ya? Tiene una tremenda cantidad de compradores, más que las 50 sombras de Grey, ya, para los enfermos. Pero la cuestión está en que Darwin luego plantea otra cosa. Que así como se puede terminar hablando de cómo han evolucionado los pinzones, bueno, también se puede hablar, por ejemplo, como es una ley, pero también se puede aplicar para los perros, o se puede aplicar para los felinos, o para los peces, o para los reptiles, ¿ya? ¿Qué semejanza hay, ya, entre una pantera, un tigre siberiano, un guepardo y un gatito doméstico? ¿Ya? ¿Cuál es la semejanza entre esos animales que te acabo de mencionar? Pantera, tigre siberiano, guepardo y gatito doméstico. ¿Ya? Son carnívoros, ya dice uno, son felinos, dice otro. ¿Ya? ¿Cuál es la semejanza? La semejanza es que todos son felinos. ¿Ya? Todos son felinos. Pero la cuestión es que no son iguales. ¿Por qué no son iguales? Darwin nos diría, al principio había un solo tipo de felinos, la cantidad de felinos aumentó, los alimentos disminuyeron, tuvieron que migrar y se fueron adaptando. ¿Se fueron adaptando en qué? Para sobrevivir en un medio ambiente, más tamaño o menos tamaño, un pelaje de color diferente, una mejor visión y demás. Vamos a poner algún ejemplo. La pantera, ya, la pantera. Características de la pantera. A ver, vayan diciéndome, características de una pantera. ¿Saben qué es una pantera, no? ¿Ya? Es negra. Su pelaje es negro. ¿Ya? Su pelaje es negro. ¿Es cazadora la pantera? ¿Ya? Israel nos ha dicho, es de pelaje negro. Es cazadora. Pregunta, ¿caza de día o de noche? La pantera. ¿Caza de día o de noche? De noche. Y una característica que viene teniendo así reflectores en los ojos. ¿Ya? Es un cazador nocturno, es muy sagaz, está escondiéndose en el follaje. ¿Por qué su pelaje es negro?
¿Ya? ¿Por qué su pelaje es negro? ¿Por qué no blanco? ¿Por qué negro? ¿Ya? Y la respuesta es bien simple. Por la noche, ¿no? Es un cazador nocturno. Su pelaje tiene que camuflarse, como bien dice Nadine, ¿ya? Tiene que camuflarse con el medio ambiente para que las presas no lo vean y él pueda terminar teniendo una caza efectiva. Eso termina siendo su capacidad de adaptación. Ahora, pregunta, ¿un tigre siberiano cómo es? Bueno, un tigre siberiano vive en Siberia. Y Siberia es la zona de hielo y nieve en la zona del extremo oriente en Rusia. Por tanto, recuerden, para poder sobrevivir en este medio ambiente donde todo es blanco, el tigre siberiano, ¿de qué color será? Blanco, ¿ve? ¿Ya? Es una forma de poder mimetizarse y camuflarse en ese medio ambiente. Vamos a poner lo siguiente. Chapa tu pantera, ¿ya? Y llévala a Siberia. ¿Va a sobrevivir? ¿Ya? Agarra tu pantera negra, cazador nocturna, y llévala a Siberia. ¿Va a sobrevivir? No va a sobrevivir. Uno, ¿ya? Uno, porque hace mucho frío. Este es un animal que caza en zonas de selva, ¿ya? Mucho calor. Lo metes al frío, se muere de frío. Y además de esto, todo es blanco, es nieve y él es negro, es un lunar, ¿ya? Las presas lo van a ver, no se van a acercar a él y no va a poder sobrevivir. Se fregó. Entonces, está mejor adaptado cada uno de ellos a su medio ambiente. Una pantera, un guepardo, de un guepardo. ¿Cuál es la diferencia? Los dos son felinos, pero este guepardo está adaptado a un medio ambiente donde su supervivencia depende de qué? De la velocidad. La pantera es ágil, pero no tan ágil como el guepardo. La pantera es más fuerte que el guepardo, pero el guepardo es más rápido. Y en ese medio ambiente, para sobrevivir, tienes que ser más rápido. Un gatito doméstico, una basura, ¿ya? Chiquitito, ya chiquitito. Tú lo pones a pelear contra un guepardo o una pantera, se lo comen de un bocado, ¿ya? Se lo comen de un bocado. Pero su supervivencia está precisamente en que es pequeño y el ser humano lo considera como un animal inofensivo, ¿ya? Por eso es que lo alimenta. Y el gatito vive precisamente de hacerse vigil, ¿ya? Como es inofensivo, ya la gente lo alimenta, ay, qué bonito el gatito, y así sobrevive. Cada uno se adapta a su medio ambiente para poder sobrevivir. Así es la situación. Ahora, profe, ¿y por qué nos hemos metido a hablar de gatos y de perros y de estos si estamos hablando del poblamiento americano? Estamos entrando al tema. Darwin mencionó de que todo esto servía para poder explicar toda la adaptación de los seres vivos, incluso hombres y monos. Él decía, hombres y monos tenemos características semejantes. Y somos semejantes porque venimos de un ancestro común, ya un primate que nos ha dado vida a unos y a otros. Terminamos teniendo características semejantes, pero no somos iguales. ¿Por qué? Porque mientras que ellos se quedan a vivir en los árboles, nosotros comenzamos a vivir en tierra, ¿ya? Y por eso es que fuimos adaptándonos en un mayor desarrollo de las piernas para sostener el peso del cuerpo y poder andar en dos extremidades, no como ellos que son cuadrúpedos, ¿ya? Esas características sirvieron para que se genere toda una revolución del pensamiento en cómo entender la evolución humana. Y acá venía otra cuestión. A partir de lo dicho por Darwin, comenzaron a haberle críticas. ¿Por qué? Porque Darwin no era arqueólogo. Darwin no se puso a excavar para poder encontrar restos antiguos de seres humanos, ¿ya? Entonces le dijeron, Darwin, ¿quieres que te crea? Dame una prueba, ¿ya? De lo que tú estás planteando. Dame un hombre o un ser que sea mitad hombre, mitad mono, y yo te creo. Pero Darwin, repito, arqueólogo no era. Pero sí van a haber gente posteriormente que van a intentar demostrar que lo que Darwin decía era cierto. Y hay un francés llamado se llama Charles Dubois, ¿ya? Y Dubois va a terminar encontrando en una isla llamada la isla de Java, en Indonesia, a un ser que él bautiza como el Pithecanthropus erectus. El Pithecanthropus viene de dos voces griegas. Piteca o Pithecus, que significa mono, y Anthropus o antropo, que significa hombre. El Pithecanthropus era el hombre mono, mitad hombre, mitad mono. Era un Homo erectus. Tiene la estructura física, ya la estructura física como la de un hombre, porque tiene la columna recta, ya erectus, por eso el nombre erectus. Pero su cráneo es más parecido al de un simio que el de un humano. Por eso es que es el hombre mono, el Pithecanthropus, del Pithecanthropus. Ahora, cuando Darwin o cuando se termina encontrando ese resto, se terminó encontrando supuestamente el hombre mono que Darwin tanto terminaba mencionando. Pero a partir de ese momento los investigadores comienzan a buscar restos tan antiguos como ese o más antiguos aún en otras partes del mundo. Y se comienzan a encontrar restos. Asia, África, Europa, ¿ya? En un congreso internacional, cuando se estaba discutiendo de cuál de estos tres continentes había nacido la humanidad, porque todo el mundo estaba buscando al más antiguo, aparece este señor que está acá, ¿ya? Aparece este señor que está acá. Y ahí comenzamos recién con el tema. Todo esto ha sido una introducción de media hora, ¿ya?
Entonces, viene este señor llamado Florentino Ameghino, ¿ya? Argentino él, aunque de procedencia de familia italiana, ¿ya? Florentino Ameghino, ya Florentino Ameghino va a decir, no, che, ya eso no es correcto, la humanidad no nació en ninguno de esos tres continentes, la humanidad nació acá, en América, en Argentina, boludo, ¿ya? Eso es lo que él va a terminar mencionando. Él va a terminar planteando, y acá le estoy poniendo la diapositiva, que la humanidad nació en América, ya en América, ¿ya? Y que al haber nacido en América, luego los americanos fueron los que llegaron a otras partes del mundo a través de puentes intercontinentales. Y ahí comenzamos con un pequeño pero, ¿no? De ese poniente este mapa. Una característica de América, mira tú, este es el continente americano, Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, es que América es un continente aislado. Estamos separados de Europa y estamos separados del África por el Océano Atlántico. Estamos separados de Oceanía y estamos separados de Asia por el Océano Pacífico. Entonces estamos aislados. Pero, ¿cómo entonces decía el señor Ameghino que se había cruzado hacia otros continentes por puentes intercontinentales? Ameghino planteaba su hipótesis, lanzaba ideas, ¿ya? Y decía, lo que pasa es que hace mucho tiempo atrás, ya hace mucho tiempo atrás, el nivel del mar no era tan alto y por lo tanto habían caminos que unían América con otras partes del mundo. Así que los americanos fueron llegando a otras partes del planeta de manera progresiva. Recuerden esa palabra, hipótesis. La hipótesis termina siendo un conjunto de ideas que yo termino lanzando nada más. Yo puedo lanzar como hipótesis, por ejemplo, que los seres humanos hemos nacido de la raza de los Saiyajin, ¿ya? Nosotros somos Saiyajines en la Tierra, ¿ya? Que terminaron llegando hace mucho tiempo atrás cuando el planeta Vegeta terminó siendo destruido por parte de Freezer, ¿ya? Y, por ejemplo, los antepasados del príncipe de Vegeta terminaron llegando a nuestro planeta y nosotros derivamos de ellos. Yo me puedo meter cualquier alucinada que quiera, ¿ya? Y esa es mi hipótesis. Ahora la cuestión es cómo demuestro ello. Cuando yo lo demuestre con pruebas y con fuentes, eso pasa de hipótesis a tesis, ¿ya? A una teoría demostrada. Pero vamos a ver qué cosa dice Ameghino. Ameghino decía, la humanidad nació en América y para ser específico, en las pampas de Argentina, y de ahí llegó a otros continentes a través de puentes intercontinentales. ¿Cuáles son sus supuestas pruebas? Él va a decir, yo he encontrado en las pampas de Argentina, ¿ya? Restos óseos de seres humanos. Eso es lo que él va a decir. Restos óseos de seres humanos, de la era terciaria. Ahora, su afirmación es un poco complicada, porque los seres humanos nacen en la era cuaternaria o era antropozoica. Y él decía que había encontrado restos más antiguos que eso en las pampas de Argentina y por eso lo bautizó con el nombre del Homo pampeanus. Del Homo pampeanus. Eso es lo que él va a terminar planteando. Insisto, sus pruebas, ya es el plano angular. Sus pruebas terminaban siendo supuestamente restos óseos humanos de la era terciaria. Bacán. Eso terminó generando todo un terremoto, porque supuestamente no había nacido ni en África, ni en Europa, ni en Asia los seres humanos. Entonces, había otro investigador, profesor de la Universidad de Harvard, llamado Alex Hrdlicka, que le va a decir, yo no creo que es así, yo creo más bien que los hombres vienen de Asia. Él estaba preparando precisamente su teoría y le dijo, ¿sabes qué, Hrdlicka? Me gustaría, por favor, o a Meghino, me gustaría que los restos que tú has encontrado me los termines permitiendo analizar para ver si es cierto que son tan antiguos, ¿ya? Entonces Ameghino le dice, bueno, investigalo. ¿No? Lo que hace Hrdlicka es comenzar a hacer estudios y se da cuenta que Ameghino había cometido dos errores. No errorcitos, errores, pero gigantes. Error gigante número uno. No eran restos de seres humanos, eran restos de monos americanos o platirrinos. Y segundo, no eran de la era terciaria, sino de la era cuaternaria. ¿Por qué se había equivocado tan rochosamente Ameghino? Te explico. En la arqueología existe algo llamado con el nombre de estratigrafía. ¿Qué es eso? ¿Ya qué es eso? Determina siendo la superficie de la Tierra. ¿Qué es lo que hacen o suelen hacer los arqueólogos? Lo que suelen hacer los arqueólogos es hacer excavaciones para terminar encontrando restos. Se supone que mientras más profundo excavo, más tiempo en el pasado estoy retrocediendo. Por ejemplo, acá tenemos un huesito A, acá tenemos un huesito B y acá tenemos un huesito C. Pregunta, ¿cuáles son los huesos más antiguos? ¿El hueso A, el hueso B o el hueso C? Ya, ahí me están respondiendo ya, están atentos en clase. El C, vuelvo a repetir, más profundo, más antiguo.
no tiene que ser necesariamente cierto. Lo que le va a terminar demostrando Hrdlicka a Ameghino es que por el movimiento de las placas tectónicas y por el movimiento del suelo y por los terremotos, puede terminar pasando que un resto A, ya que este resto A termine boom, yéndose a las partes inferiores, y un resto C pueda terminar yendo boom hasta las partes superiores. Entonces, lo que le va a decir Hrdlicka es que tus restos están en capas muy inferiores, supuestamente muy antiguas, pero no pertenecen a la era terciaria. Son restos muy cercanos de monos, no de humanos. Eso me está diciendo que Ameghino se equivocó. Ameghino se equivocó de cabo a rabo, se equivocó por completo. Pero yo siempre a Ameghino le reconozco algo. Gracias a Ameghino, las investigaciones internacionales voltearon a ver a América, los restos que él venía demostrando. Y la gran pregunta era esta. Podemos discutir si la humanidad nació en Asia, en Europa o en África. Pero la gran pregunta era, si América es un continente aislado, separado de mares por otros, ¿cómo entonces terminó teniendo humanidad? Si no nació humanidad en América, ya un grupo de seres humanos en América, entonces, ¿cómo llegaron los pobladores a América? Entonces, se deja de lado la llamada teoría autóctonista. Autóctono significa propio del lugar. Entonces, se deja de lado de que los americanos habían nacido en América. Y ahora se dice, los americanos llegaron a América. Eso se llama teoría inmigracionista. Entonces, a partir de ahora comienzan las llamadas teorías inmigracionistas del poblamiento americano. La pregunta es, ¿cómo llegaron? Las teorías inmigracionistas son de dos tipos. Primero tenemos acá la teoría inmigracionista monorracial, ya, monorracial. Y luego tenemos ya la teoría inmigracionista polirracial, ya, que está por acá, ya, polirracial. ¿Qué significa mono? Mono significa uno. La teoría migracionista monorracial dice ya, de que a América llegó un solo grupo de seres humanos por una sola ruta. Ya, por una sola ruta. Esa es la propuesta. Un solo grupo, una sola ruta. La teoría polirracista dice, no, a América terminaron llegando pobladores de diferentes partes del mundo por diferentes rutas en diferentes momentos. Son dos propuestas, pero las dos mencionan de que se llega a América desde otras partes del mundo. ¿Sí? Entonces vamos con esta primera teoría. La primera teoría ya es la teoría inmigracionista monorracial, también conocida con el nombre de la teoría asiática, defendida por parte de Alex Hrdlicka. Tal vez alguno de ustedes haya escuchado esto, de que hay algunos antecedentes a la teoría asiática. Por ejemplo, está José de Acosta, un sacerdote español, que terminó llegando al Perú durante el proceso inicial del virreinato. Él en el siglo XVI escribe un libro llamado Historia Natural y Moral de las Indias, ya, en donde termina mencionando esto. Acosta había sido misionero, había ido a Asia para poder difundir el cristianismo. Y él había encontrado, o él había visto pobladores asiáticos, y ahora que llega a América dice, oh, aguanta, estos pobladores americanos son muy parecidos físicamente a los asiáticos. Si los americanos vienen de algún lado, no son una de las tribus perdidas de Israel, como dice en la Biblia, o como decían inicialmente los españoles, tomando como fuente la Biblia. Decían, no, si los americanos vienen de algún lado, es más probable que vengan de Asia, nada más. Lanzó la hipótesis, lanzó la idea, pero no la demostró. ¿Ya? No se preocupó de eso. Pero ahora, Hrdlicka va a terminar planteando lo siguiente. Su teoría dice, los americanos han terminado llegando de Asia, ya de Asia. Y específicamente, la raza o el grupo que ha terminado llegando a América son estos de acá, los paleomongoles. ¿Qué significa la palabra paleo? Paleo significa antiguo, ¿ya? Los antiguos pobladores del actual país de Mongolia, ubicado en el este del Asia, son los únicos que han llegado hacia el territorio americano, poblándola de norte a sur. Solamente ellos han ingresado. Y el único lugar por donde han podido ingresar es por acá, por el llamado estrecho, el estrecho de Bering. ¿Ya? ¿Por qué planteaba esto? Mira tú, vamos a regresar al mapa anterior. Cuando normalmente se termina poniendo, cuando a ti, por ejemplo, en el colegio alguna vez te han pedido, pegue usted una imagen del planeta, un mapa mundi, por lo general, ¿qué cosa es lo que encuentras tú? Encuentras esto, ¿ya? El mapa siempre pone en la parte izquierda a América y en la parte derecha a Europa, África, Asia y Oceanía. Un profesor de Hrdlicka, ya llamado Samuel Given, agarró un mapa mundi y lo cortó. Toda esta parte que estaba en la zona derecha, ya de Asia y Oceanía, la cortó y la puso a la izquierda de América. No alteraba para nada el mapa, porque la Tierra termina siendo esférica.
Pero lo que él terminó encontrando es que América es un continente aislado, sí, pero la zona más cercana entre América y otro continente estaba acá. Aquí está Siberia en Asia y aquí está Alaska en Norteamérica. Y había un espacio, precisamente llamado el Estrecho de Bering, que terminaba separando de una manera muy corta América de otro continente. Profe, ¿cuánto es muy corto? Poquito nada más, 82 kilómetros. ¿Ya? Entonces, los 82 kilómetros es mucho o poco, es un montón, es un montón. Mira, por ejemplo, yo estoy viviendo ahorita en Caraballo, ¿ya? Y varios de ustedes supongo que están viviendo entre San Juan de Miraflores y El Salvador, ¿ya? En la zona sur. Es como que yo me vaya de Caraballo hasta San Juan de Miraflores, ¿ya? Cosa que antes hacía, y que son más o menos como unos así 30 kilómetros, ¿ya? Es como que yo vaya, regrese y luego me vaya hasta el centro de Lima, ¿ya? Entonces, es un espacio bastante grande, profe. Sí, pero si lo comparamos con otras partes en las que América podría estar cerca a otra parte del mundo, es la zona más cercana, sin duda alguna. Entonces Herrica decía, si de algún lugar pudo haber llegado pobladores a América, han tenido que llegar por el Asia a través del estrecho de Bering, y esos fueron los paleomongoles. Esa es su hipótesis, ese es su planteamiento. Ahora, para que su hipótesis se convierta en teoría o en tesis, tiene que haber pruebas. ¿Cuáles son las pruebas? Comenzamos con las pruebas geográficas. Repito, la cercanía entre Asia o Siberia en Asia y Alaska en Norteamérica, separados por el estrecho de Bering. Separados por el estrecho de Bering. Pero la gran pregunta era, ¿y cómo se va a terminar cruzando el estrecho de Bering si son 82 kilómetros, profe? Nadando, ni José Olaya lo va a terminar haciendo, ni Michael Phelps. ¿Ya? No lo van a poder hacer así. No van a poder nadar tanto. Y aparte el mar es muy frío. Entonces, la respuesta es ¿cuál? Él va a decir, ajá, lo que pasa es que aproximadamente hace 13.000 o 14.000 años, ya, se terminó produciendo algo llamado con el nombre de la glaciación de Wisconsin, que aquí está en la parte inferior de la diapositiva, y que supongo yo me lo están respondiendo por acá también en el chat, ¿ya? La glaciación de Wisconsin, nadando no que Israel, por eso, de la glaciación de Wisconsin. Entonces, ¿qué pasó con la glaciación de Wisconsin? Según Herlica, en su momento él dijo eso, producto del descenso de las temperaturas a nivel mundial, esa zona de agua, ya del estrecho de Bering, se congeló. Y como se congeló, hubo un puente de hielo que los animales cruzaron y los seres humanos también, llegando al continente americano. Profe, ¿puente de hielo? A mí me han dicho que otra cosa. No. Herlica dijo puente de hielo. Después vamos a destruirlo, Herlica, pero déjalo parir, ya déjalo que él mencione su idea y yo te la estoy transmitiendo. Segunda cuestión. Hasta ahí está bien su cuestión de supuesto, existió la glaciación de Wisconsin, está esta zona estrecha, se pudo haber cruzado por ahí. Pero Herlica no le satisfacía por completo esa respuesta porque decía, pudo haber un camino, ya pudo haber un camino, pero ¿qué me garantiza que los seres humanos estuvieron en ese lugar y en ese momento para poder cruzar ese camino? No había todavía pruebas muy sólidas. De Herlica siguió precisamente trabajando su propuesta y va a terminar planteando otra cosa. Sería bueno, decía Herlica, ya sería bueno terminar teniendo como prueba lo siguiente: huesitos de seres humanos de esa época en Siberia, en Alaska, pero también acá, en la zona del medio, para poder hablar precisamente de un camino. El problema es que este estrecho de Bering luego se deshieló y por lo tanto los huesitos, si alguien murió, se ha ido al fondo del mar y encontrarlo era bastante difícil. Por lo tanto, Herlica dijo, no tiene que haber otra solución. Y lo que él dijo es, oye, si encontramos pobladores de aquella época que todavía sigan viviendo hasta esta época en Siberia, Alaska, que la gente va a tener 13.000 años. No, pero lo que él decía es, puede pasar que pobladores muy antiguos hayan terminado viviendo, manteniéndose su vida, esta raza o este grupo, esta etnia en este lugar. Pero a Herlica lo desanimaba el tiempo que ha transcurrido, más de 13.000 años. ¿Por qué? Porque ahí también han pasado población blanca, se pueden haber cruzado racialmente, etc. Entonces, Herlica se encuentra con una buena noticia. En Alaska vivían, o en Siberia vivían los siberianos. ¿Ya? En Siberia, no sé si lo habrás escuchado tú, esta gente que vive en este lugar tiene unas casitas hechas con bloques de hielo que se llaman iglú. No sé si lo habrás escuchado alguna vez. ¿Ya? Ahora, estos pobladores tenían una característica que le llama mucho la atención a Herlica. Ellos terminaban teniendo una vida endógama, ¿ya? Endógama, ¿ya? ¿Eso qué significa? De que la gente de este pueblo solo se terminaba casando
cruzando y teniendo relaciones sexuales entre la misma gente de la misma tribu, nada más. Eso, ¿me estás queriendo decir de que no se metían con alguien que fuera de otro pueblo o de otra raza? No. Si lo hacían, se iban. Ya no podían seguir viviendo con ellos. Eso le gustó mucho a Herliga, porque de esa manera se pudo haber mantenido la pureza racial en este grupo. Entonces, cuando encontró ese dato, lo que hizo fue viajar a Siberia, viajar a Alaska y comenzar a convivir y estudiar a este pueblo. Lo que va a terminar haciendo Herliga es un estudio de antropología. La antropología es una ciencia social que se encarga de estudiar a los seres humanos como ya seres físicos y seres culturales. Lo que le va a interesar es la antropología física, que va a ser un estudio de comparación, ¿ya? De comparación. Pobladores de Siberia, pobladores de Alaska, y va a terminar viendo si tienen características físicas en común. ¿Y qué es lo que encuentra? Lo que él encuentra es que sí, tienen muchas características físicas en común, muchísimas. ¿Cuáles, por ejemplo? Acá te voy a terminar poniendo 3 grupos. Los primeros terminan siendo siberianos, ya en la zona de Norteamérica, que termina siendo un indio nativo ya de la tribu de los Sioux, ya en Norteamérica también. Y acá tenemos al expresidente de Bolivia, Evo Morales. Evo Morales. Lo que él va a terminar mencionando es que estos tres grupos humanos, ya en Norteamérica y en Sudamérica, tienen características muy semejantes. Espero las puedas ver. Rostro alargado, ¿ya? Alargado, no ancho, alargado, ¿ya? Segunda característica, no se ve muy bien con los asiáticos y el indio norteamericano, pero los dos van a tener un color de piel semejante. Si bien provienen de Asia, no son amarillos como los japoneses o los coreanos. Estos terminan siendo, ya tienen un color de piel media rojiza o media cobriza, ¿ya? Por otro lado, mira sus ojos. Sus ojos de los tres terminan siendo medios achinados, semirrasgados, ya semirrasgados. Tienen los pómulos sobresalientes, ya los pómulos sobresalientes. Además de eso, aunque no se pueda notar muy bien, los tres tienen cabello lacio, ya lacio, lacio y negro. Si lo cortas mucho, es pinchudo, pero su cabello es negro y lacio. Otra característica, tienen escasa, o a diferencia de otras razas, como blancos o negros, el cabello no le salen canas a corta edad, ni se cae a corta edad tampoco. La otra cuestión importante es que son lampiños, tienen escasa pilosidad corporal, como le estoy poniendo por ahí. ¿A qué me refiero? Si tú agarras un noruego o un danés y lo dejas de afeitar una semana, son Papá Noel. Así le sale la barba. Pero si tú dejas de afeitar ya a un nativo americano, sea de Norteamérica, de Centroamérica, sea quechua, aymara o guaraní, ya le va a terminar saliendo de una semana un poquito de bigotes y 3 pelitos acá en la barba. Ya, nada más. Entonces él va a terminar diciendo, todas estas características, ser lampiño, el color de piel, las características físicas del rostro y demás, son una muestra de que todos ellos tienen, digamos, un lazo común que los une. Y el lazo común es que todos vienen de Asia, de la raza paleomongola, es lo que decía Herliga. Y el último punto es esto, la llamada mancha mongólica o pliegue mongólico coxial. ¿Qué es eso? Mira tú, ya mira tú. Los niños que vienen teniendo esta procedencia paleomongola, tienen esto. Cuando nacen y hasta 1 o 2 años de edad como máximo, tienen esta suerte de mancha media verde, media morada en la parte del coxis, un poquito más arriba de los glúteos, ¿ya? Y a partir de 1 o 2 años de edad, esta mancha va desapareciendo. Yo les aseguro que si ustedes les terminan preguntando a sus padres, ya a sus padres, les van a terminar, ustedes pregúntenle, mamá, ya mi profe Mendoza, el curso de historia en Mega, me terminó diciendo de que yo tal vez he tenido esa mancha de mi herencia mongólica, ya en el coxis o en la parte superior de la cadera. Entonces, tu mamá te va a decir que por herencia mongólica, bueno, de mi familia, no sé, de tu papá, seguramente son mongólicos. Pero es una herencia. Profe, yo no he tenido eso. Bueno, si tu familia es europea, no. Si tu familia es asiática, no. Pero si tu familia es huancaína o puneña, ya, o cajamarquina, de Cajamarca, Cajamarca, no blanco, cajamarquino, pues van a terminar teniendo eso, han tenido eso, parte de nuestra herencia de procedencia mongólica. Ahora, cuando Herliga terminó viendo estas características en común que venían teniendo estos grupos humanos, entonces su teoría era mucho más sólida. Ya no era solamente de que había un camino, sino que ahora podemos encontrar semejanzas entre pobladores de Asia, Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica.
porque todos tienen una procedencia asiática, porque los paleomongoles son los que han ingresado a América para poblar el continente de norte a sur. Era su propuesta. Su propuesta, además de eso, había tenido una investigación lingüística. Él terminó encontrando que los idiomas de América son polisintéticos, es decir, en una sola palabra se puede decir una frase entera. Esa es una característica del quechua o del aymara o del guaraní. Y eso también lo termina encontrando entre los pobladores de Siberia y Alaska. Conclusión, todos tenemos un origen asiático, es lo que él mencionaba. Cuando Herdlicka dijo todo eso, no había cómo discutirlo. Herdlicka había terminado dando pruebas de todo tipo, geográficas, físicas, idiomáticas, culturales, etcétera, para terminar mostrando su teoría. Años después, aparece este señor, ya, llamado Paul Rivet. Paul Rivet le va a decir a Herdlicka lo siguiente: sí, Herdlicka, tienes razón, los seres humanos llegaron a América desde Asia, pero no solo desde Asia. Él va a terminar mencionando que los grupos humanos también pudieron haber llegado desde islas en el Océano Pacífico, ¿ya? Entonces a eso se le llama con el nombre de la teoría oceánica. ¿Qué cosa va a decir él? Vamos a borrar esta parte. ¿Sí? A ver. ¿Qué va a decir el señor Paul Rivet? Paul Rivet va a decir de que acá habían tres islitas. Una se llama la isla de Polinesia, que le he puesto muy arriba, ya vamos a poner por acá mejor. Una se llama la isla de Polinesia, la otra se llama la isla de Melanesia y la otra se llama la isla de Micronesia. Ya, aquí están estas tres islitas. Y va a terminar mencionando lo siguiente. Los pobladores de estas islas obtenían sus recursos de lo que en las islas podían encontrar. Problema: como es una isla y los suelos no son muy fértiles, los alimentos eran muy escasos. Pero donde había recursos para poder conseguir alimentos era en el mar. Por eso es que terminaron construyendo algunas embarcaciones muy rústicas, que luego hicieron un poquito más complejas. Estas embarcaciones se llamaban piraguas y otras se llamaban catamaranes. ¿Qué es un catamarán? La imagen que le estoy poniendo ahí. Si te das cuenta, el catamarán termina siendo como dos caballitos de totora. Si te das cuenta acá, ¿ya? Son como dos caballitos de totora, ¿ya? Que están unidas por una balsa en la parte central, ¿ya? Y ellos terminaban diciendo: ¿para qué sirvieron estas embarcaciones? Para lanzarse al mar, terminar pescando y obtener sus recursos para poder mantener a su gente, sus hijas. Hasta ahí lo que dice Paul Rivet no es nada de raro. Pero Paul Rivet va a decir de que estos pescadores, ya que estos pescadores que se lanzaban al mar a pescar, pues no tenían conocimiento de la brújula, por ejemplo. Que se pudieran lanzar al mar, ya se pueden lanzar al mar, pero en algún momento ante una densa neblina, ya cuando quisieron regresar a las islas, pues no encontraron el camino de regreso. Y lo que hicieron fue meterse cada vez más y más al mar, ¿ya? Sin saber precisamente hacia dónde estaban yendo. Y lo que va a terminar mencionando es que las corrientes marítimas, ¿ya? Las corrientes marítimas, llamada como la corriente marítima transpacífica, terminaron arrastrando estas embarcaciones hacia el territorio americano. Y así llegaron. Cuando Paul Rivet terminó planteando de que estas embarcaciones que servían para pescar muy rústicamente alrededor de las islas terminaron llegando hasta América, evidentemente los investigadores le van a decir: oh, ¿y cómo terminaron haciendo un viaje tan largo por el Océano Pacífico sin morirse? Y Paul Rivet va a terminar diciendo: bueno, supongamos esto, supongamos que a muchos le pasó y muchos se murieron, pero supongamos que otros sobrevivieron. ¿Cómo? Tomando el agua de sus orines o capturando la neblina precisamente del mar o terminando capturando peces. De esa manera lograron sobrevivir y algunos llegaron a América. Ahora, por Rivet va a decir: no me interesa ya demostrar quiénes llegaron. Lo que me interesa demostrar es que existen una serie de elementos culturales, ya culturales en común, que se usan en América y en Oceanía. Como elementos culturales de dos continentes separados por el mar podrían ser semejantes, por Rivet decía, porque los oceánicos llegaron, ¿no? Ahora, ¿cuáles van a terminar siendo estos elementos culturales en común? Acá le estoy poniendo. Uno, la cerbatana. ¿Qué es la cerbatana? La cerbatana termina siendo como un tubo hecho de madera, ¿ya? Con la cual lanzaban dardos para terminar matando animales. El mosquitero. Si tú te vas a la selva, por ejemplo, de viaje, ya, tú llegas con tu sangre dulce para los mosquitos, para que te piquen, y lo que te hacen es ponerte una cama que tiene como una suerte de tela, ya, para que los mosquitos no la pasen. Eso ahora se llama mosquitero.
El mosquitero en realidad, del cual habla, él es un matamosca, ¿ya? La gente se suele, por ejemplo, golpear, ¿ya? Para matar a los mosquitos. Les había como una suerte de matamosca con la que se venían golpeando para eso, que se usaba de manera común en Oceanía y en América. La hamaca, que eran como camas colgantes, ¿ya? Para poder evitar echarse en la superficie del suelo que quemaba demasiado. O la pachamanca. ¿Saben qué cosa es la pachamanca? ¿Saben qué es la pachamanca? La pachamanca, ¿ya? La pachamanca no es un plato de comida, ¿ya? Claro, ¿ya? No es un plato de comida. Como dice por acá su compañero Saulo, dice, se refiere a la forma de cocinar. La pachamanca es una técnica de cocción de alimentos. Hueco en tierra, piedras calientes, se ponen los alimentos envueltos, ya se les termina tapando precisamente el hueco y con el calor de las piedras se va cocinando. Él decía, esto se hace en el territorio andino, pero también se hace en Polinesia. ¿Cómo es que dos continentes tan alejados tienen la misma forma de cocer sus alimentos? La respuesta de Paul Revere era porque los oceánicos llegaron a América. Lo otro que hacía más todavía fuerte esta idea era que en América y en Asia se terminaba utilizando las mismas palabras para poder designar a los mismos elementos. De raíz aymara se utilizaba la palabra uno para hablar del agua, o la palabra kumara para poder hacer referencia al camote, o la palabra inga o inca para hacer referencia a los gobernantes. Paul Rivet osó decir lo siguiente, que los incas no vinieron del lago Titicaca. Los incas eran oceánicos que terminaron llegando a América y terminaron formando el Tahuantinsuyo. Así se alucinó. Pero repito, el hecho de que en dos continentes alejados haya semejanzas culturales es lo que hacía que la teoría de Paul Rivet pueda ser tomada en cuenta, ¿verdad? Y en ese momento nadie la criticó. Él no dijo, repito, que los hombres no vengan de Asia. Así como llegaron de Asia por el estrecho de Bering, también llegaron desde Oceanía cruzando el mar con estas embarcaciones. Eso es la teoría oceánica. Hay que dejarlos hablar, después le pegamos, ¿ya? Teoría australiana. La teoría australiana, ya la teoría australiana, dice acá, ya es planteada por parte de Méndez Correa. Y él decía, Herlica tiene razón, los hombres llegaron por el estrecho de Bering. Paul Rivet tiene razón, un grupo de humanos también llegó por Oceanía. Pero hay un tercer grupo de humanos que llegaron a América. Y él va a terminar mencionando que los australianos ya utilizaron embarcaciones por la cual cruzaron, como dice por acá, por pequeñas islas en el Pacífico Sur, como por ejemplo Auckland o Tasmania. Cruzaron por ahí, ya cruzaron por ahí, y luego entraron al sur, o luego entraron a el Polo Sur, a la Antártida, ya a la Antártida. Cruzaron la Antártida y luego entraron al sur de Sudamérica, a la zona de Patagonia o las Tierras del Fuego. La gran pregunta, o la gran propuesta de Méndez Correa es, ¿cómo es que los seres humanos pudieron haber cruzado por el Polo Sur si era un continente helado? Y lo que él va a terminar mencionando es que no siempre fue helado. Por historia universal o por geografía, ustedes tal vez han escuchado esto y si no lo van a ver en clase. Hay un periodo climático conocido por el nombre del Pleistoceno, que es la época ya de las grandes glaciaciones o la era del hielo, mucho frío, ¿ya? Pero luego del Pleistoceno aparece una etapa llamada el Holoceno, que es la época del calentamiento natural de la Tierra. Entonces él va a decir, precisamente en ese tránsito climático, en la etapa inicial del Holoceno, se fue viviendo algo llamado como, lo que él menciona acá, el Optimus Climaticum, el clima óptimo. ¿Qué pasó? La temperatura fue elevándose y por lo tanto los hielos ¿ya? De los casquetes polares del Polo Sur se fueron derritiendo, generando un camino de tierra por donde el hombre pudo cruzar. ¿Hacía frío? Por supuesto, pero el frío era más soportable que en épocas anteriores. Además, los hombres que han pasado por acá eran Homo sapiens, y los Homo sapiens saben coser, pueden hacer ropa para poder resistir el frío. Entonces, cruzaron por el Polo Sur y entraron a la zona del sur de Sudamérica. Ahora, ¿qué más va a terminar pasando? Todo lo que él dice, repito, son hipótesis, pero lo que él necesita son pruebas que comprueben lo que él termina planteando. ¿Y cuáles van a ser esas pruebas? Dice por acá. Número uno. Entre Oceanía o entre Australia y América hay una serie de elementos en común. Por ejemplo, se usa el boomerang. El boomerang deben recordar ustedes, ya termina siendo una herramienta arrojadiza, así media curva, que si se lanza adecuadamente va a terminar regresando al mismo punto donde se lanzó. Eso es típico de Australia. Él dice, los indios de la Tierra del Fuego también usan boomerang, ¿ya? Tienen el mismo tipo de sangre, pobladores de Australia y los pobladores Onas, ¿ya? O los fueguinos de la zona de la Tierra del Fuego.
tienen un color de piel oscura, son negroides, ¿ya? Con cabello medio rizado, ¿ya? Pero además de eso vienen teniendo viviendas en forma de colmena, ¿ya? En forma de colmena, ¿ya? Entonces, él va a decir, este tipo de elementos en común me hace pensar, va a decir Méndez Correa, que los hombres americanos provinieron de la zona de Australia también. Así como llegaron de Oceanía y de Asia, también llegaron de Australia. Esa termina siendo su propuesta. Profe, pero yo he escuchado que al final lo terminaron criticando. Te voy a repetir, primero hay que dejarlos hablar y luego les vamos a terminar pegando. Muchos años después, pero muchos años después, en 1997, aparece una nueva propuesta. La nueva propuesta termina siendo la teoría noratlántica. La teoría noratlántica va a ser planteada por parte de Bradley y Stanford. Acá terminamos teniendo los rostros de estos personajes. ¿Y ellos qué cosa es lo que van a plantear? Que los pobladores que llegaron a Norteamérica, no solo vinieron de Asia, sino que también llegaron desde Europa. Pues, profe, pero si hay una gran distancia entre Europa y América. Pero lo que él va a decir es que, así como existió la glaciación de Wisconsin, Wisconsin acá, existió otra glaciación llamada la glaciación de Würm. La glaciación de Würm terminó generando una suerte de casquete polar en la zona del norte del Atlántico que terminó casi uniendo estos continentes. Y pobladores de Europa, entre Francia y España, con embarcaciones, fueron cruzando este casquete hasta llegar a Norteamérica. Hipótesis, yo puedo decir lo que quiera, pero ¿dónde está su prueba? Las pruebas que va a terminar lanzando Bradley y Stanford es lo siguiente. Acá en Norteamérica ya hay un resto llamado con el nombre de las puntas de lanza de Clovis. No se han encontrado huesos de humanos, sino que se han terminado encontrando herramientas de piedra. Estas puntas de lanza de Clovis se caracterizan ¿por qué? Por ser bastante alargadas y planas. Y además se nota precisamente el trabajo humano en el tallado para este tipo de herramientas. ¿Por qué se necesitaba una piedra alargada? Bueno, lo que pasa es que lo que se está cazando terminan siendo animales que vienen teniendo mucho pelaje, ya hay una carne gruesa. Entonces se necesitaba una piedra larga para atravesar pelaje, carne, órganos y matar desangrado a los animales. Animales grandes como el mamut, como el bisonte, como el búfalo. Y lo que va a decir Bradley y Stanford es, qué raro. Estas puntas de lanza, como las puntas de Clovis, son muy semejantes a las puntas de lanza que se encuentran en el estilo solutrense entre la zona de Francia y España. Entonces él va a decir, si las puntas de lanza del estilo solutrense son semejantes a las puntas de lanza de Clovis, es porque los europeos terminaron trayendo ese tipo de herramientas. Si te das cuenta, en esta imagen se va a terminar encontrando esta punta de lanza alargada y en punta. Entonces él va a decir, este mismo estilo lo terminas encontrando en Europa, en Norteamérica, los europeos trajeron ese tipo de herramientas. En cambio, ellos van a decir, en esta misma época, en Asia, ¿qué tipo de herramientas se tenía? Las piedras terminaban siendo más bien pequeñas y gruesas, pero no largas, ya no largas y planas como las que se tienen en Europa y en Norteamérica. Conclusión, los pobladores de Norteamérica también pudieron haber llegado de Europa. Repito, estas son las teorías. Ahora lo que vamos a hacer es destruirlas, ¿ya? Una a una. Primero comencemos con la última que hemos trabajado. ¿Cuál es la crítica que se hace a la teoría noratlántica? La crítica es esta. Sí, los pobladores llegaron de Asia. Y sí, tenían herramientas más pequeñas y más gruesas. ¿Por qué? Porque los animales que ellos terminaban cazando no eran tan grandes ni tan peludos como los que se venían teniendo en América. Cuando llegaron a América, ¿qué tuvieron que hacer? Adaptarse. Y su adaptación implicó terminar haciendo herramientas más largas para poder matar animales de ese tipo. No es que se haya tenido que traer de Europa, sino que así como se tuvieron que adaptar al clima, también tuvieron que adaptar sus herramientas. Por eso es que van a terminar planteando ese nuevo tipo de herramientas que se hace. Entonces, con solamente esta explicación tan simple, el hecho de que se mencione que las armas hayan llegado de Europa no terminaba ya guardando tanto peso. Punto 1. La teoría noratlántica va a terminar viéndose debilitada. Teoría australiana. La crítica a la teoría australiana es, oye, señor Méndez Correa, tú dices que los seres humanos pasaron por la Antártida, ¿no? Por el polo sur en el óptimo climático. Sí, va a decir él. Perfecto. Dame una prueba real de que los seres humanos cruzaron por ese territorio. Y Méndez Correa va a decir, no se puede, ya no se puede. Porque una prueba real sería muestras de huesos de seres humanos en ese lugar. Pero Méndez Correa va a decir, es que lo que pasa es que tendríamos que excavar en el Polo Sur, y tener la suerte, después de excavar 10, 15 kilómetros
de profundidad de los hielos, tener la muy buena suerte de terminar encontrando un huesito humano. Entonces, como no se puede hacer ello, entonces omitamos ya el hecho de poder mencionar que el hombre pasó por ahí. Entonces los investigadores van a decir, bueno, si no tienes cómo comprobar la parte fuerte de tu teoría de cruzar por el Polo Sur, entonces no te creemos, ¿no? Y se dejó de lado esta propuesta, porque no era sólida. Lo que sí es interesante son el uso del boomerang, las cajas en forma de colmena, el tipo de sangre, pero no había forma de cómo comprobar que el hombre pasó por el Polo Sur. Teoría oceánica. La teoría oceánica es más bacán todavía. ¿Por qué? Porque Thor Heyerdahl, ya Thor Heyerdahl, este hombre que le estoy poniendo acá en esta imagen, ya, Thor Heyerdahl era un hincha de Paul Rivet, ya. Él le llamaba mucho la atención, ya, mucho la atención de que pobladores oceánicos, sin mucho conocimiento de navegación, ya, terminaron utilizando embarcaciones y cruzaron todo el Pacífico para llegar a América. Decía, mira, qué bacán. Es más, le llamó tanto la atención que dijo, yo voy a hacer ese viaje, ¿ya? Yo lo voy a hacer también. Entonces, lo que va a terminar haciendo Thor Heyerdahl es terminar construyendo las, los catamaranes, como los que decía Paul Rivet, y va a intentar viajar desde Oceanía hasta América para poder demostrar que esa travesía se pudo haber hecho. ¿Sabes cuántas veces lo intentó? 18 veces. ¿Sabes cuántas veces lo logró? 0 veces. ¿Por qué? ¿Ya? ¿Por qué? Porque cada vez que avanzaba, la corriente ecuatorial o transpacífica no lo jalaba a América, lo regresaba a Oceanía. Entonces él decía, ¿cómo puede ser posible? ¿Ya? ¿Cómo puede ser posible que yo, siendo un navegante experimentado, no pueda terminar cruzando por estas aguas y estos oceánicos que recién aprendían a navegar si pudieran hacerlo? Entonces lo que él decía es, está raro. Es bien raro que los oceánicos hayan podido llegar a América, pero ahí estaban las pruebas de los elementos culturales en común. Entonces él va a decir, ya, si tienen elementos culturales en común, entonces puede haber sido al revés. Puede haber sido que los americanos hayan ido a Oceanía y llevado estos elementos. Entonces decidió hacer el viaje al revés. Y ese viaje se le llama la expedición Kon-Tiki, ¿ya? Que está acá, la expedición Kon-Tiki. Se le llama Kon-Tiki, ¿por qué? Por un dios, el Apu Kon-Tiki Wiracocha Pachayachachi, el dios Wiracocha para la gente, ¿ya? Él va a terminar utilizando embarcaciones como si fueran esto, como si fueran caballitos de totora de la zona del lago Titicaca, ¿ya? De la zona del lago Titicaca. Y con esta embarcación, la embarcación Kon-Tiki va a viajar desde América hacia Oceanía. Al tercer intento, lo logró, ¿ya? Al tercer intento lo logró. Y después de terminar llegando hacia la zona de Oceanía, pues su argumento era otro. América y Oceanía sí tuvieron contacto, pero no llegaron los oceánicos, sino los americanos a Oceanía, llevando estos elementos en común. Investigaciones posteriores van a terminar demostrando lo siguiente. En las crónicas escritas por parte de los españoles como parte de la invasión hacia América, se terminó demostrando que un inca, Yupanqui, ya había dejado más o menos poco más de un año el territorio del Tahuantinsuyo. Con embarcaciones se alejó y luego terminó regresando. Y terminó regresando con algunos elementos producto de su travesía, como por ejemplo el esqueleto de una ballena. Otras investigaciones posteriores, de un historiador llamado José Antonio Augusto, él llega hacia la zona de Oceanía y ¿qué encuentra? Él termina encontrando que habían construcciones hechas de piedras superpuestas unas sobre otras, ¿ya? Donde las piedras habían sido talladas para que calcen unas con otras en la zona de Oceanía, y que a los gobernantes se les llamaba incas. Y él argumenta que lo más probable es que cuando los incas llegaron por allá e hicieron ese tipo de construcciones, también llevaron sus elementos culturales, y por eso es que son semejantes. Es la teoría de que los americanos llegaron a Oceanía, no para poblarla, sino para poder, llegando al lugar, teniendo contacto con la población, es lo que terminó produciéndose en la época del Tahuantinsuyo. Así era la situación. Entonces, la teoría noratlántica era débil porque no podía asegurar que las armas hayan sido traídas de Europa, sino que lo más probable es que haya sido una adaptación al medio ambiente. La teoría australiana no tenía cómo demostrar el paso por el Polo Sur. La teoría oceánica había quedado descartada por Thor Heyerdahl, que quiso ayudar a Paul Rivet y lo terminó fregando más. Y ahora venía la teoría asiática. ¿Qué decía el señor Herdwicka? Espero recuerdes. Los hombres llegaron a América desde Asia. Solo los paleomongoles pudieron haber habitado América, habitándola de norte a sur, como aquí está en el mapa. Si te das cuenta en el mapa, hay una línea que va avanzando ya de norte a sur de manera progresiva. Entonces,
Ahí es donde van a comenzar a aparecer ciertas cosas. ¿Cómo se logró cruzar? En la sección de Wisconsin, puente de hielo decía él. Y ahí comienzan precisamente las críticas. Primera crítica, no hubo un puente de hielo. ¿Ya? No existió ningún puente de hielo. Profesor, pero la agresión de Wisconsin, entonces vuelvo a explicar. Pregunta, tengo una pregunta de física y de geografía. ¿La cantidad de agua en el mundo es constante o variable? ¿Ya? Vuelvo a hacer la pregunta, respóndame. ¿La cantidad de agua en el mundo es constante o variable? Responde, responda. Ahí están respondiendo. ¿Ya? ¿Ya? Me van diciendo dos. ¿Ya? Me van diciendo dos. ¿La cantidad de agua en el mundo es constante o variable? Hay dos respuestas. Hay dos respuestas. Vamos a ver una más, dos más. Y la respuesta, ya de la respuesta, me están poniendo por acá, es tres variables, una constante. La respuesta es que la cantidad de agua en el mundo es constante. Es constante. Eso lo aguanta, pero ¿cómo va a ser la cantidad de agua constante? Lo que pasa es que lo que cambia es el estado del agua. No cambia la cantidad, cambia el estado. ¿Qué significa? ¿Ya qué significa? Cuando hay un periodo de glaciación, las temperaturas bajan. Lo que va a terminar pasando es que mucha agua en estado líquido se va a pasar a estado sólido. Se solidifica, se convierte en hielo, pero sigue siendo agua. Cuando viene el periodo del Holoceno, este hielo se derrite, ¿ya? Y el estado sólido pasa a estado líquido, ¿ya? Bueno, mucho estado líquido también se convierte en estado gaseoso por la evaporación. Pero la cuestión es que, repito, mucho frío, más hielo, más agua en estado sólido. Más calor, menos hielo, más agua en estado líquido. Entonces, ¿qué pasó? Cuando se produce la glaciación de Wisconsin, ¿qué pasó? Las temperaturas bajaron tremendamente, ya tremendamente. Los hielos avanzaron hacia los polos principalmente y hacia la zona de los trópicos. Pero lo que terminó pasando es que no es que hubo más hielo en todo el planeta, simplemente que el hielo se concentra en los polos y en las partes altas de las cordilleras. Eso es importante, ¿por qué? Porque como el hielo se concentra acá, ya hay más agua en estado sólido y menos agua en estado líquido. Y ahí es donde viene esta parte de la explicación. Mira tú. Esto es Siberia, Asia. Esto es Alaska, Norteamérica. Ahí en el medio, entre Siberia y Alaska, ¿qué encontramos actualmente? Encontramos, vamos a poner por acá, encontramos las aguas del estrecho de Bering. Pero el estrecho de Bering ya tienen solamente una profundidad, vamos a poner por acá, tienen solo una profundidad de 90 metros. ¿Ya? Solo 90 metros, ¿ya? 90 metros. Profe, ¿cuál es lo que me estás queriendo decir? Lo que pasa es que producto de la glaciación de Wisconsin, lo que pasó es que el nivel del mar en el mundo, el nivel del mar en el mundo bajó 150 metros a nivel mundial. Ese proceso ya se llama, y aquí está, eustasia glacial. Producto de la glaciación se produjo una eustasia glacial. El nivel del mar en el mundo bajó 150 metros. Por lo tanto, estos 90 metros de profundidad de agua del estrecho de Bering se secaron. Y lo que se terminó dejando es un puente de tierra, un camino que unía Siberia con Alaska. A esto se le conoce con el nombre de el Istmo de Beringia. ¿Ya? El Istmo de Beringia. Y por lo tanto, ¿qué pasó? Se pudo haber cruzado caminando tanto animales como humanos desde Asia a América. Evidentemente ellos no sabían que estaban llegando a otro continente, simplemente lo cruzaron. Primer punto, ya primer punto, repito. ¿La glaciación de Wisconsin existió? Sí, pero no generó un puente de hielo, sino un puente terrestre que se pudo haber cruzado. Primer punto. Ya se llegó a América. Problema. Toda esta zona del norte, mira tú, ya toda esta zona del norte que está acá, vamos a ponerlo rojo nuevamente. Vamos a poner el puntero. Toda esta zona de acá, ya toda esta zona de acá es hielo. La placa lauretiana llena de hielo, la placa cordillerana llena de hielo. La pregunta es, profe, ¿y si llegaron a Norteamérica, cómo pudieron haber cruzado? Una teoría dice que entre estas dos placas de hielo hubo un corredor de tierra que se pudo haber cruzado, llamado con el nombre del corredor de Mackenzie, ¿ya? Por lo tanto, por ahí los humanos cruzando, persiguiendo a los animales, avanzaron de norte a sur y terminaron llegando hacia las zonas del sur de los Estados Unidos y de México. Una versión. La otra versión dice, bueno, ya bueno. Si te das cuenta, a Jerlica también lo están golpeando. Existió la glaciación de Wisconsin, pero no hubo puente de hielo.
No importa, aún así el hombre siguió viniendo de Asia, ¿ya? La otra cuestión está en que se plantea en la actualidad que hubieron diferentes momentos de poder llegar. Algunos autores dicen sí, cuando hubo la gladiación se formó el puente de tierra y se pudo cruzar de Asia a América. Pero otros van a decir, bueno, pero también se pudo haber llegado antes. Con embarcaciones se pudieron haber cruzado una serie de islitas que están por acá. Estas islas que están acá ya se les conoce con el nombre de las Islas Aleutianas. Y cruzando las Islas Aleutianas ya pudieron haber llegado a Norteamérica. ¿Ya? Entonces se habla de posibles olas migratorias. Unos llegaron durante la gladiación de Wisconsin, cuando hubo un camino de tierra, y otros llegaron antes de la gladiación o después de la gladiación, cuando ya había agua en este lugar a través de pequeñas embarcaciones. Pero de que el hombre viene del Asia, viene del Asia. Y la teoría asiática sigue siendo la misma, simplemente con algunas precisiones. La otra cuestión, otros autores, y eso ha sido pregunta de examen de admisión del Callao el año pasado, ya hablaban de lo siguiente, de la llamada ruta terrestre o de la ruta costera, como está acá. ¿Qué es lo que va a pasar? Con estas embarcaciones no se metieron acá, a Alaska, sino que se metieron por la costa de Norteamérica, avanzando de manera progresiva, y cuando ya terminaron encontrando tierra donde desembarcar, comenzaron a desembarcar poco a poco en diferentes lugares de la costa. Todo esto, repito, hace que la teoría asiática, que ya no es la misma de Herrera, vienen de Asia, pueblan América de norte a sur, pero ya no por un puente de hielo, sino por un camino de tierra o por embarcaciones, el territorio americano fue poblado desde ahí. Otra cuestión a tomar en cuenta, mira acá, que le estoy poniendo al final. Esta teoría asiática es la teoría más sólida acerca del poblamiento americano. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque muchos años después se comenzaron, ahora gracias al desarrollo de la biología, se comenzaron a hacer estudios genéticos. Se tomaron muestras genéticas de pobladores de Siberia, de pueblos como los Sioux, los Pies Negros, los Chiroques, o los Nahual en la zona de Centroamérica, o por ejemplo los quechuas en el Perú, Ecuador, los aymaras en Bolivia, los guaraníes en Paraguay, y se terminó encontrando algo, que todos estos grupos estaban emparentados genéticamente. ¿Y emparentados con quién? Con los pobladores de la zona del extremo oriente del Asia, los pobladores de la zona de Siberia y los paleomongoles. Es lo que Herlich había dicho, al final terminó teniendo razón. ¿Ya? Los grupos humanos de América principalmente vienen de la zona del territorio asiático. ¿Ya? Asiático. Ahora, vamos para terminar. ¿Cuáles son las conclusiones? Pregunta de examen de admisión. Primero, América fue poblada desde otras partes del mundo. La teoría inmigracionista. Pero quienes llegaron a América, recuerden, no terminan siendo Homo habilis, no terminan siendo Homo erectus, no terminan siendo neandertales, terminan siendo Homo sapiens, humanos evolucionados física y biológicamente que se fueron adaptando a estos medios ambientes al que terminaban llegando. Estos grupos humanos, no tenían un lugar fijo de residencia, eran nómadas y estaban organizados en bandas. Entonces, bandas nómadas de depredadores son características propias del Paleolítico, ¿ya? Pero recuerden que los Homo sapiens terminan siendo propios del Paleolítico superior. Pregunta de examen de admisión de San Marcos. ¿En qué estadio cultural terminaron llegando los grupos humanos a América? Y la respuesta es, el estadio cultural es el Paleolítico superior. Homo sapiens, bandas nómadas de depredadores. Cazan, pescan y recolectan, todavía no producen alimentos. Tercero, de las diferentes teorías, la teoría más sólida termina siendo la teoría asiática. No solamente por las semejanzas físicas, sino por lo que yo te comenté, por estos rasgos genéticos ya que terminan compartiendo todos los grupos humanos de América con los asiáticos. Salvo una diferencia. Acá les estoy poniendo. El único resto raro de todo este proceso termina siendo el hombre de la Lagoa Santa o Petra Forada, ya en la zona del Brasil. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque terminan teniendo características negroides, a diferencia de todo lo demás que tienen una procedencia asiática. Termina siendo la excepción a la regla, pero todo lo demás terminan teniendo un parentesco asiático precisamente con los paleomongoles. Esto es lo que tenemos que ver, ¿ya? Este es el tema del poblamiento americano, con diversas preguntas de examen de admisión. ¿Qué también ha venido en pregunta de examen de admisión? Ha venido, ¿quién defiende principalmente la teoría asiática? Alejértrica, ¿ya? ¿Quién termina defendiendo la teoría australiana? Méndez Correa. Y la otra pregunta de examen de admisión es, ¿qué cosas guardan en común la teoría asiática, la teoría oceánica y la teoría australiana? Y la respuesta es que las tres no se excluyen mutuamente, porque las tres dicen lo mismo. Los americanos provienen de otra parte del mundo. ¿Ya? No se olviden.
Vamos a trabajar con algunas preguntitas que me pidieron que ponga. Así que te pido atención y me vas respondiendo acá por el chat en el tiempo que nos queda. Ya tenemos 7 minutitos. Entonces vamos a dejar espacio para esto. Dice, los grupos humanos realizaron su ingreso al continente americano mediante oleadas migratorias, en diferentes momentos y por diferentes lugares. Durante el periodo del, ¿ya? ¿En qué periodo van a llegar? No se olviden. ¿En qué estadio cultural? Ya, ahí lo están respondiendo. El estadio cultural es el paleolítico superior, pero recuerden que el paleolítico está ligado a un periodo climático llamado el Pleistoceno. Así que la clave termina siendo de Pleistoceno. Ya, Pleistoceno. Vamos a poner acá primita por marcar. Pleistoceno. Esta no quiere que la vean. Pleistoceno. ¿Ya? Pregunta número 2, dice, los seres humanos que llegaron inicialmente al territorio americano se encontraban en el estadio cultural del Paleolítico Superior. Ello significa que, dice, aún no desarrollaron entierros funerarios. Recuerden que en el Paleolítico Medio los neandertales ya hacen entierros, entonces en el Paleolítico Superior también se hacen, ¿ya? Entonces esto es falso, ¿ya? Porque ya se desarrollaban. Estaban organizados socialmente en bandas, eso es verdadero. ¿Ya? El clima mundial había aumentado considerablemente por el Holoceno. ¿Ya? Todavía no, el Holoceno aparece un poquito después todavía, así que esto es falso. ¿Ya? Y se conseguían sus alimentos con actividades como la caza, pesca y la recolección, sí, porque son depredadores. Entonces la clave es, lo correcto es 2 y 4. Dedo. A ver, ¿marcaste dedo o no marcaste dedo? ¿Ya? Ahí está, muy bien. No es la C, es la de dedo. A ver, pregunta 3. ¿Cuál fue la propuesta planteada por Amellino con respecto al poblamiento americano? Dice, a través de puentes intercontinentales, la población asiática llegó a América. No, la población americana llegó a otras partes del mundo. La humanidad nació en América y luego pobló el mundo. Esa es la clave, ¿no? Ya, la clave B. A ver, vamos a ver otra. Dice, ¿cada continente dio nacimiento a un grupo espacial de seres humanos? No, él decía que los americanos le dieron vida a todo lo demás. La semejanza fenotípica, ¿pues qué es eso? Los rasgos fenotípicos terminan siendo los rasgos externos. Color de piel, ya, tipo de nariz, ya, pómulos, etcétera. Dice, la semejanza fenotípica entre los australianos y los pobladores de la Tierra del Fuego muestra una migración oceánica. No es la teoría australiana de Méndez Correa, no es la teoría de Amelín, así que la clave es la B de besito. A ver si marcaron todos la 3 con B de beso. Ya se están lanzando a la 4, ya estos precoces. Dice, los restos que Mellino usó como prueba para sustentar la teoría del poblamiento americano fueron hallados en Argentina, el Homo pompeanus, ya, 4 besitos. Ya, a ver, vamos a seguir viendo. Es en la 4, vamos a la pregunta 5, dice. En el año 1879, el naturalista y paleontólogo autodidacta Florentino Mellino declaró durante el primer Congreso Internacional de Americanistas que el hombre era originario de América, habiendo hallado él al Homo pompeanus. Esto provocó tal revuelo entre los científicos especialistas que uno de los defensores de la teoría llamado viajó en 1910 a Argentina para esclarecer el tema. 2 años después publicó un artículo donde mostró científicamente que Mellino tenía un error. ¿Quién fue el que viajó? Alex Herlica, que es el que hablaba de la teoría asiática. Así que en la 5 la clave termina siendo la B de besito. ¿Ya? 5B, muy bien. En la 6, ¿qué cosa dice en la 6? Dice, en cuanto a la teoría asiática sobre el poblamiento americano es correcto afirmar. Dice, las semejanzas físicas entre asiáticos y americanos son indicios importantes de teoría. Verdadero, ¿ya? Por eso es que se hizo el estudio de pobladores Siberia y Alaska. Alex Herlick afirmó que los migrantes aprovecharon la corriente marítima del Kuroshibo. No. Esa teoría del Kuroshibo es la que te dije hace un rato que se pudieran haber cruzado por las islas Aleutianas. Pero eso no lo plantea Herlick, eso lo plantea otro investigador llamado José Imbelón. Él decía de que se cruzó por un puente de hielo. ¿Ya? Dice, el estudio de la tecnología lítica aporta prueba fundamental. Sí, porque se va a terminar encontrando las puntas de lanza de Clovis. Eso no lo plantea Herlick, pero arriba no te habla de la teoría asiática de Herlick, sino que la teoría asiática ha ido sumando una serie de elementos más. Las puntas de lanza de Clovis tienen un origen indiscutiblemente europeo. No, eso es lo que dice la teoría noratlántica. Lo que ellos van a decir es que esto termina siendo producto de la adaptación al nuevo tipo de animales que se van a cazar. Y dice, la cercanía geográfica entre ambos continentes es fundamental para considerarla como la principal zona de presencia de América, claro, por el estrecho de Bering. Entonces, ¿cuál es la clave? 1, 3 y 5. ¿Ya? Ustedes deben haber marcado. ¿Ya? La 6 es la C, claro que es la C. Muy bien. Vamos a la pregunta 7. Hasta donde no dé el tiempo. Después ya te dejo como tarea. La principal ciencia auxiliar utilizada por Herlick para interpretar la procedencia asiática de los pobladores americanos, ¿cuál fue?
Ahí te puse, son las pruebas antropológicas. Es la antropología física, es lo que él va a terminar utilizando. ¿Ya? Esa es la principal prueba. Pero que no puede ser la geografía, por la grabación de Wisconsin y de Severin, no es que, como te decía, puede haber existido el camino, pero ¿qué le garantizaba que por ahí cruzaron los seres humanos? Lo más importante fue esta comparación de los grupos humanos de dos continentes. Durante algún tiempo se criticó la cronología planteada por Herdika para sustentar la inmigración asiática. Por ello, Imbeloni, que es el que habla de las islas aleutianas, planteó una posible ruta migratoria anterior a los 15.000 años, el uso de barcos por las islas aleutianas. ¿Ya? Se seguía defendiendo que el hombre venía de Asia, aunque con una propuesta diferente. Dice, identifique los principales argumentos que fundamentan la ruta inmigracionista que se aprecia en el mapa. Esta ruta inmigracionista habla de que vienen de Asia a América, ¿ya? De norte a sur. Entonces, ¿cuáles son los principales argumentos? Ya dice por acá. Periodo de clima óptimo. El clima óptimo es para la teoría australiana. Entonces, eso no va. Las semejanzas físicas, esa sí va. ¿Ya? La cercanía geográfica, también. Las similitudes culturales. La similitud cultural, no tanto, porque eso termina siendo más de la teoría oceánica. ¿Ya? Entonces es mejor la física y la geografía, la 2 y la 3. ¿Ya? En la 9, entonces la clave que has debido marcar es la clave C. ¿Ya? Y todos han marcado A o B. No, la clave es la C de casa. A ver, ya, a ver, dice, 10. El uso de la cerbatana, los tambores de madera, el zumbador, la bramadera, las piraguas, ¿ya? La cerbatana, ¿te acuerdas? ¿Ya? ¿Quién lo decía eso? Eso lo decía Paul Rivet para la teoría oceánica, ¿ya? La clave es la clave A. Pregunta 11. La teoría oceánica del poblamiento americano argumenta que polinesios y melanesios cruzaron el Atlántico. No, el Atlántico no, el Pacífico, ¿ya? Dice, ¿las puntas de lanza de Chloe fueron copiadas de los modelos polinésicos? No. ¿Existen semejanzas antropológicas y lingüísticas entre los pueblos de ambas regiones? Sí, ¿ya? Sí, de antropología cultural, el uso de elementos, el uso del idioma, ya es lo que va a plantear Paul Rivet. 11, claves de casa. Vamos. Dice, la teoría acerca del poblamiento americano propuesta por Rivet presentó como una de sus pruebas, ¿ya? ¿Cuál es la prueba de Paul Rivet? El uso de la técnica de la pachamanca, ¿ya? Dice, Thor Heyerdahl y la expedición Kon-Tiki planteó que, ¿ya? Bueno, la expedición Kon-Tiki ya plantea de que es probable que los americanos son los que hayan llegado a Oceanía. Dice, una expedición dirigida por Tupayupanqui. Eso es lo que más o menos se sabe luego, pero no es lo que él dijo, ¿ya? La propuesta de la migración transpacífica de pobladores oceánicos americanos, no. Él quiso eso hacer al principio, pero como no le salió bien, hizo la expedición Kon-Tiki. Dice, era más probable que la inmigración americana hacia Oceanía y no en sentido inverso, ¿ya? La D. 14. Dice, complete la oración. Según Méndez Correa, los primitivos hombres de Australia partieron de su territorio original navegando a través del Pacífico Sur. Debe ser por ahí, del Pacífico Sur. Para alcanzar el continente de la Antártida, el paso por ese inhóspito territorio fue posible gracias al recalentamiento del clima de la región, el óptimo climático. Luego este grupo humano alcanzaría el continente americano ingresando por la Tierra del Fuego para establecerse finalmente en la Patagonia de Argentina, en el sur de Sudamérica. Entonces la clave termina siendo la de. A ver, vamos. La teoría inmigracionista australiana tuvo como sustento para su fundamentación las islas aleutianas. No, eso está en el norte, eso está ligado a la teoría asiática, eso no va. La utilización de corrientes ecuatoriales tampoco es de la teoría oceánica. La cercanía entre Australia, Antártida y Cabo de Hornos, sí, ya que se puede terminar cruzando con embarcaciones. Entonces la clave termina siendo solo 3. El cabello rizado, ya el cráneo velocéfalo, alargado, ya dice el tipo de sangre de los fueguinos, los patagones. Fueguinos por la Tierra del Fuego, que está al sur de Sudamérica. Y está ligado a qué teoría? A la teoría australiana. Se de casa. La controversial teoría europea del poblamiento americano se sustenta principalmente en qué? En el uso común o en el tipo de puntas de lanza, ya comunes entre Europa y Norteamérica, ya. Entonces, ¿cuál sería la clave? Esqueletos, no. Similitud del estilo detallado de sus herramientas líticas, la B puede ser. El hallazgo de un puente terrestre, no. Ya puente terrestre solamente entre Europa y Asia. El uso de la pachamanca es en la teoría oceánica, así que la clave termina siendo la B de besita. Vamos, 3 más y nos vamos. 18. En relación con el poblamiento del continente americano, se han propuesto teorías que postulan, y yo te lo dije hace un rato, diversas rutas por las que los seres humanos pudieron arribar a América. Aunque cada teoría ya se basa en sus propias evidencias, resulta claro que la teoría asiática, oceánica y australiana, y hasta la noratlántica, dicen que América terminó poblada por gente de otras partes del mundo. Por lo tanto, no se excluyen en la medida que todas hablan de la inmigración, ¿ya?
Dice, ¿son excluyentes? No. Dice, estas rutas no se excluyen mutuamente, ya no se excluyen mutuamente, porque no es que no es que diga Paul Rivet, el hombre vino de Oceanía y no vino de América, ¿ya? No es que diga Méndez Correa, el hombre vino de Australia y no de otras partes del mundo, ¿ya? Entonces, no se excluyen porque todos hablan de la inmigración, aunque con diferentes propuestas. Vamos con las dos últimas. Con respecto al proceso del poblamiento americano, se puede asegurar que en América evolucionó una especie particular del género humano, falso, ¿ya? Porque van a llegar acá. La punta de lanza de Clovis son prueba indiscutible de la antigua presencia del poblado de Norteamérica, sí, ya, eso sí. Ahí sí se puede notar un trabajo humano. La teoría más aceptada sobre el poblamiento americano es la de origen asiático, verdadero también. Dice, ¿esta se realizó únicamente de Oceanía? No. Así termina escribiendo la teoría oceánica, no solamente viene de Oceanía, sino también de Asia y de América, y de Australia. La mejor clave es la B, 2 y 3. Y la última dice, en la siguiente imagen se muestran las tres posibles rutas iniciales de la inmigración del continente. En la parte superior, la ruta asiática, ya la que está acá de negro, con las diferentes propuestas, islas aleutianas, ya ruta costera. Dice, en la parte central la ruta oceánica y en la parte inferior la ruta australiana. Dice, ¿cuál fue la de mayores posibilidades geográficas ya, para poder llegar acá? Bueno, como te das cuenta, Australia tiene que cruzar muchísimo, acá tienen que cruzar el mar, pero el hecho precisamente que aquí está el estrecho de Bering es la de mayores posibilidades geográficas por la cercanía entre un continente y otro. Entonces, la inmigración de Asia a América, desde Asia a América es la respuesta, la clave A. Bueno, muchachos, eso es todo por el día de hoy. Ya, gracias por la atención prestada. La siguiente semana ya comenzamos. Bueno, en realidad este ya es un tema de avance, pero la siguiente semana avanzamos ya con fuerza y tenemos que hacer el periodo precerámico, lítico arcaico y la etapa inicial del formativo, ¿ya? Por el tiempo que tenemos. Así que espero que la clase haya sido de su agrado, que me haya dejado entender ya nos estamos viendo la próxima semana para poder seguir trabajando. Así que cuídense mucho, sigan estudiando. Ahí te los dejo, Katy. Ya un abrazo a la distancia. Cuídate Muchas también. gracias, profesor. Gracias. Bien, chicos, ya hemos culminado con la clase de Historia del Perú y a las 12 en punto nos conectamos para dar nuestro examen virtual de la segunda parte que corresponde a Matemáticas, Letras y Ciencias. ¿Sí? Yo les comparto el enlace y ya saben que cuando nos conectamos a la sala, también nos conectamos en el Classroom, pero no abandonan la sala, sino que se mantienen en el Zoom hasta que culminen su examen, ¿ya? Ya nos vemos a las 12.